Jesús como Dios. No, Jesús como persona es Dios. Hermanos, en el amor de Jesús, amados hermanos, el interés de cada uno de nosotros es muy importante de conocer, de saber la importancia que tenemos de saber de nuestro Señor Jesucristo, cómo es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. También en la también es la segunda persona, el Cordero de Dios, Salvador del mundo, el Señor, Señor de señores, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Es muy importante, cada uno de nosotros tenemos que entender y tenemos que saber las cosas reales de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Yo los animo, yo los insto, que ustedes traten de entrar más al conocimiento de la palabra. Tienen que aprender, conocer la Biblia. ¿Por qué en estos tiempos obreros, predicadores, en corto tiempo fracasan? Por falta de conocimiento. ¿Por qué pastores, hermanos, en pocos años se cansaron y dejaron de pastorear, hasta volvieron hasta el mundo? Es que suficientemente no sabían, no conocían quién era Jesucristo, quién era Dios Padre Todopoderoso. Era muy importante conocer a Jesús por medio de su palabra. Extraordinario. Como vuelvo a decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías que ha venido a este mundo a entregar su vida para salvar a nosotros. Entonces todo esto tenemos que entender correcta, perfectamente, amados hermanos, porque es muy importante que tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios. Si esta palabra no vamos a conocer, ¿cómo pudiéramos hablar de Dios? Si esta palabra no conocemos, ¿cómo pudiéramos hablar de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo pudiéramos presentarlo? Por eso ayer, para muchos de mis hermanos, el día de ayer yo les decía, es muy importante prepararse, es muy importante llegar de repente, hermanos, a preparar en seminarios. Es muy importante conocer la palabra, prepararse en las escuelas bíblicas, en seminarios. Extraordinario. Ahora pues hay preparación de una y de otra manera. Es muy importante conocer la palabra. Si cualquiera persona, amados hermanos, se no quiere prepararse, se no quiere profundizar en el conocimiento de la palabra, riesgo es en el camino. Riesgo es en el camino. Por eso ayer yo les decía, hay, ¿verdad?, en todas partes, yo escucho de la sana doctrina y de la sana doctrina. Pero al final de la cuenta no conocen cuál es el principio y cuál es el origen de la sana doctrina. Fácil es decir sana doctrina, pero conocer el contenido de la sana doctrina, ni siquiera por última hora, por ahí alguien que pregunta, hermanos, ¿verdad? Un día que me preguntaba, que me decía, yo le decía, ¿tú sabes cuántas doctrinas básicas hay? Doctrinas básicas, pastor. No lo sé eso. Entonces, ¿de qué, hijito? Ni siquiera sabes de la doctrina básica y de qué sana doctrina usted me va a hablar. Usted tiene que primero conocer. Claro, importantísimo todo eso. Bueno, no es el tema. Bueno, gracias. Entonces, hermanos, muy importante, cada uno de nosotros tenemos una experiencia, cómo venimos a los pies de Jesús, cómo venimos, hermanos, creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.
los beneficios, es reconocer a Dios, reconocer a Jesús, al verdadero, al Hijo de Dios viviente, como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Por eso hay una pregunta, alguien pregunta por ahí, dice, quiero saber de dónde vino Jesús, cómo y para qué. Eso es cierto. Hay alguien se pregunta, alma nueva se pregunta, quiero saber, entonces Jesús, ¿de dónde ha venido? ¿Y cómo? ¿Y para qué? Al mismo tiempo se da tres preguntas, pero preguntas sencillísimas para entender. Cuyas jaiwaugi panicuna, kichuarimajkuna, may pichaibanto uyarimajkunapajpas, jamkunapajpas, kay palabrajas sumagmi, kichuarimajkunapas, uyarikuaj, kichuachatapas rimamunitagma. Kichuachapi imanintaj, yachaykuita monani, maymanta chay Señor Jesús jamurga, imaynara jamura y imapagya jamura. Chayta tapukun como sobrunakuna. A ver, kunan mi jabarisunchik, taitanchipa kuyayapag miski chiga palabrankunata. Esta noche veremos palabra dulce, palabra amable para tu vida, para mi vida y para nuestras vidas. Está bien, hermano, la cuarentena que se ha ampliado, hermano, hasta fines de febrero. Ese no es para perder el tiempo, es para prepararnos. Gracias. Denantes, uno de nuestros hermanitos, creo que vino de Gualuas, una hermanita y un hermano, gracias, que Dios me bendiga, que me decía, pastor, durante la cuarentena la radio me ha mantenido, la radio era para mí el mejor pastor. Usted por medio de la radio me ha pastoreado, gracias. Gracias a Dios, qué tremendo, qué gozo, qué alegría, qué bendición. Una vez más, se preguntan muchos y dicen, quiero saber de dónde vino Jesús. ¿Cómo ha venido? ¿Y para qué ha venido? Eso es cierto. Ahora vamos a entender, la Biblia cuenta, escuchen, no es Pastor Leoncio Paco. La Biblia cuenta, esta palabra de Dios, esta santa Biblia, esta preciosa, maravillosa, poderosa, gloriosa palabra, cuenta la vida de Jesús. Esta palabra cuenta la vida de Jesús. No es que nadie nos cuenta, solamente la palabra. Todos los pastores, todos los predicadores, todos los siervos que somos llamados al servicio de Dios, predicamos la palabra, todo lo que está en la Biblia. No predicamos fuera de la Biblia. No enseñamos fuera de la Biblia. Enseñamos todo concerniente de la Biblia. Hablamos de Jesús, todo lo que nos enseña la Biblia. Eso entienda. Y luego cuando tratamos de entender, dice, claro, porque la pregunta era, ¿cómo puedo saber cómo vino, de dónde vino Jesús? ¿Cómo ha venido Jesús? ¿Y para qué ha venido? La Biblia cuenta la vida de Jesús. Lee con atención y tranquilidad y entenderás. Usted y hermano, hermana que me está escuchando, lea pues la Biblia. No seas tan solamente oidor nomás, escuchador nomás, nada más. No, sino lee la palabra. Para eso tienes la Biblia en la mano. Por eso hay un dicho tan lindo, tan maravilloso que les decía: yo soy lo que dice la Biblia. Tú eres lo que dice la Biblia. Todos somos lo que nos dice la Biblia. Yo hago lo que dice la Biblia. Tú lo haces lo que dice la Biblia. Y todos hacemos lo que dice la Biblia. Claro. Y otro dice, yo tengo lo que dice que tengo la Biblia. Tú tienes lo que dice la Biblia que tú tienes. Todos tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Importante. Por eso cada uno de nosotros
Tenemos que aprender, amados hermanos, entender, saber de Jesús como persona. Entonces, punto número 1, escuchen, punto número 1 que nos dice, Jesús en el principio era con Dios y era el verbo. El verbo es la palabra. Entonces San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, ahí está. Claramente ustedes, hermanos, pueden leer, ahí está. En el principio Dios era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era el principio con Dios. Ahora, ¿qué entiende usted, hermano, hermana, con esto? Amado hermano, ¿qué cosa es el verbo? La palabra verbo es palabra. Es palabra. Entonces, en el principio era el verbo, era con Dios. La palabra es el verbo, quiere decir, era la palabra y la palabra era con Dios. Entonces, esa palabra que era con Dios es el verbo. El verbo es la palabra. Y esa palabra, ese verbo, estaba con Dios. Entonces, en la creación del mundo, el verbo estaba, ¿dónde estaba? Estaba. Por eso, Señor, Dios Todopoderoso, soltaba toda palabra y todas las cosas eran hechas. Entonces, cuando tratamos de entender, a ver, una vez más, nos vuelva el texto bíblico. ¿Qué nos dice? Ahí está, lean. Lean en el amor de Cristo Jesús. Ahí dice la palabra. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era también Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, a manera sencilla para que me entienda usted, hermano, hermana, Señor Jesús no es que recién aparecido, naciendo de María en la tierra. Señor Jesús estaba en la creación del mundo. Señor Jesús en todo el trayecto estaba. Porque la Biblia nos puede afirmar muchas cosas desde la creación del mundo hasta el último día del Señor. Entonces, toda esta cosa que tenemos que entender suficientemente, que Jesús era el verbo es palabra, y la palabra era con Dios, era Dios. Entonces, hermanos, mira, ese es el origen de Jesús, el principio de Jesús. Ese verbo, esa palabra, vino a María para que María levantase embarazo bajo la gracia y obra del Espíritu Santo. Cuando el ángel manifiesta, cuando el ángel le dice a María, María, Dios halló gracia en ti, porque tú eres una mujer intachable, una palabra más clara. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Ahí está Jesús, dice, o el ángel dice, levantarás embarazo, el bebé que va a nacer de ti va a ser varón. Y María le dice, yo nunca he conocido a un varón. ¿Y cómo pudiera yo levantar embarazo sin conocer varón? Y el ángel le dice, el embarazo que tú vas a levantar no es acción de una persona, obra de una persona. No es, sino es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es lo que va a accionar en tu vida, en tu cuerpo. Y seguramente María habrá preguntado, habría dicho, entonces voy a levantar embarazo sin tener relación con el hombre. El ángel de Dios dice, exactamente.
eres virgen, ahora vas a levantar embarazo. Es la obra del Espíritu Santo. Así, Señor Jesús, siendo verbo o siendo palabra, entró por obra y gracia del Espíritu Santo al vientre de María. Allí se ha formado carne y hueso. Nació nuestro Señor Jesús, seguramente a los 9 meses cumplido, como toda criatura nace. ¿En dónde? En Belén de Judá, o en Belén de Judea. Entonces, desde allí, nuestro Señor Jesús sobre la faz de la tierra. ¿Qué tiempo ha vivido nuestro Señor sobre la faz de la tierra? 33 años. Desde su nacimiento hasta su edad de 30 años, nuestro Señor Jesús desempeñando el trabajo, el función, como una familia, en casa, con José. Por eso le conocían carpintero a Jesús. Entonces, cuando al cumplir 30 años, cuando ya cumplió las cosas, cuando ya Juan el Bautista abrió el camino, ya fue bautizado en agua, fue bautizado en el Espíritu, ayunó 40 días, 40 noches en el desierto. Después de ayunar 40 días, 40 noches en el desierto, salió del desierto Jesús, lleno total del Espíritu Santo. El demonio, o el diablo más claro, ha tentado. La primera tentación, la segunda tentación y la tercera tentación. La primera tentación, amados hermanos, en comida. La tercera tentación, en accidente. La tercera tentación, en riqueza del mundo. Pero ninguno de las tentaciones haya prevalecido contra Jesús. Señor Jesús, en las 3 tentaciones, ha derrotado. En las 3 tentaciones, le dejó sin efecto. En la última tentación, ahí está pues hermano, en el libro de San Mateo capítulo 4, del versículo 1 adelante, lee todo el capítulo. Igualito el libro de San Lucas. Lean pues, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Jesús, en la última tentación, largó al diablo, echó fuera al diablo, venció al diablo. El diablo no prevaleció contra Jesús, lo ha derrotado. Cuando después que Jesús haya derrotado, del cielo bajaron ángeles para servir. Escúchenme bien, una vez más les digo, yo sé que todos me están escuchando. Señor Jesús empezó su ministerio, primero bautizado en agua. Cuando está saliendo de las aguas, el cielo se abrió. ¿Quién ha bautizado? Juan el Bautista. ¿En dónde se ha bautizado? En río Jordán. Cuando está saliendo, hermanos, del río Jordán, del cielo, el cielo se abrió. ¿Quién ha visto lo que el cielo se abrió? Juan el Bautista. El del cielo descendió como una paloma el Espíritu Santo. Incorporó a Jesús. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Salió, hermanos, del bautismo de agua. Fue lleno del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. No es que Jesús se ha ido al desierto, sino el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús, para que en el desierto ayunara 40 días y 40 noches. En el desierto no estaba abandonado, no estaba olvidado. La gente no acercaba ni aparecía, pero Señor Jesús estaba atendido y servido por los ángeles de Dios.
Y para mí, durante 40 días y 40 noches, Padre Jehová de los ejércitos a su Hijo habría instruido, habría encaminado, habría orientado, habría preparado, habría puesto en el mejor de las cosas, para que cuando cumpliera los 40 días de ayuno, salga a empezar su carrera ministerial. Por eso les digo, nuestro Señor Jesucristo, cuando salió de las aguas bautismales lleno del Espíritu Santo, Él no dijo, ahora ya soy bautizado en agua y ya soy bautizado también con el Espíritu Santo, ahora ya empiezo mi carrera ministerial. No, señores. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué ha venido el Espíritu Santo a la vida de Jesús? No es para que el Señor Jesús dominara al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a la vida de Jesús para que el Espíritu Santo, la verdad, lo conduciera la vida de Jesús. El Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, fue llevado por el Espíritu al desierto para que ayudara 40 días y 40 noches en el desierto. Cuando sale del desierto, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, con poder y autoridad de su Padre, Satanás hace frente. Cuando Satanás hace frente, Satanás, amados hermanos, presenta la primera tentación. Si eres hijo de Dios, dile a tu Padre y convierta estas piedras en pan y cómetelas. El Señor Jesús no ha dicho, ya, muy bien, Satanás, que me ha recordado eso. No dijo. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué tremendo, qué hermoso, qué maravilla, qué gozo, qué alegría. Señor Jesús dio el pari a Satanás. En la segunda tentación, subió al pináculo del templo y le dijo, aviéntate, lánzate. Ahí vas a probar a tu padre. Tu padre, cuando te lances, ¿cómo lo va a soltar sus ángeles del cielo? Inmediatamente, ni siquiera ni tus pies va a tropezar en el piso. Con sus ángeles te van a proteger. Señor Jesús no cae en ese tormento de Satanás. Señor Jesús resistió, Él no lo acepta. ¿Ve? En la tercera tentación, en el cerro más alto, al monte más alto, dice la Biblia, le subió y le mostró toda la riqueza del mundo. Señor Jesús, carne y hueso como tú, como yo, humano, pero divino, lleno del Espíritu Santo, Hijo de Dios viviente, no lo aceptó la promesa de Satanás. Satanás, que dijo tan solamente, de rodillas, adórame lo que soy. Señor Jesús no lo dio la oportunidad, la libertad de adorarle, lo lanzó al diablo. Lo lanzó al diablo. Lo sacó al diablo. Amados hermanos, la derrota de Satanás, la tercera derrota. Señor, la victoria, la tercera victoria. Tremenda cosa que hablar todo esto. Y luego dice, creo que está en el versículo 11 de San Mateo 4:11. Ahí dice, hermanos, del cielo bajó los ángeles. Cuando derrotó a Satanás, la tercera y la última tentación, bajó los ángeles del cielo y los servía a Jesús. Allí, Señor Jesús, como carne y hombre, humano, pero divino, empieza su carrera ministerial recién, pasando 7 procesos, pasando 7 pasos fundamentales. Paso número 1, bautismo en agua. Paso número 2,
bautismo en el Espíritu Santo. Paso número 3, 40 días, 40 noches de ayuno. Miren, hermanos. Vuelvo. Paso número 1, bautismo en el agua. Paso número 2, bautismo en el Espíritu Santo. Paso número 3, reconocimiento oficial de su Padre del cielo, que le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo la confianza y seguridad que va a ser mi voluntad. Quiere decir eso. Así yo lo entiendo. Paso número 4, amados hermanos, 40 días, 40 noches de ayuno en el desierto. Paso número 5, primera tentación. Paso número 6, la segunda tentación. Paso número 7, la tercera tentación. En la tercera tentación derrotó al diablo. Miren, hermanos, el proceso fundamental, 7 procesos Señor Jesús tenía que pasar para ser verdadero, para empezar su verdadero ministerio siendo hijo de Dios. Hoy en día, ¿cuántos de mis hermanos pastores, cuántos de mis hermanos ministros, siervos, predicadores, ni siquiera primer paso ni segundo paso han pasado? Llegaron a ser bautizados en agua. Después del bautismo en agua ya están diciendo: ya vamos a ser, ya, ahora ya voy a predicar, ¿a dónde voy? Ya mi carta de recomendación ya están pidiendo. Los errores, la más grande que cometemos, pastores. Errores, la más grande que cometemos, pastores. ¿En qué manera? ¿En qué sentido? Apenas que se bautizaron en agua, ya estamos subiendo al púlpito. Apenas que se bautizaron en agua, ya estamos enviando a predicar ya la palabra. Ahora los procesos, ¿dónde queda? Por eso tenemos ministros, siervos, predicadores, obreros, tanto varones y mujeres, sin base, sin fundamento, sin preparación. Como ayer les decía, todavía muchos dicen: la letra mata, el espíritu vivifica, no es necesaria la preparación. El error, la más grande, garrafal que cometemos. Por eso, viendo todo esto, la Iglesia Católica Romana, el Taitacura que lo dice al pueblo cristiano, esos pastores laicos ni siquiera tienen preparación. Por eso cada varón hay que aprender. Por ejemplo, Jesús, 40 días, 40 noches. Para mí, ¿acaso estaba en el desierto, hermanos, abriendo la boca? ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, hambre! ¡Ay, hambre! Dios mío, contando los días, contando las horas. Yo sé que tarde, temprano y noche y mañana el Padre Celestial del cielo estaría preparando, instruyendo, capacitando, fundamentando. Jesús, ¿cuántas veces estaría preguntando a su Padre: Padre, ¿qué va a hacer esto? Padre, ¿qué va a hacer con las almas? Padre, ¿qué va a hacer frente a los saduceos, frente a los fariseos, frente a las escribas? ¿Acaso Jesús no preguntaría a su Padre? Dios mío, hay cosas importantes. Nuestro Señor, el ayuno de Jesús de los 40 días en el desierto, no es, hermano, el peripecia de hambre. No es que estaba ahí 40 días de cualquier manera voy a pasar allá pues contando días, ya salgo de... No, hermanos, eso era para mí la preparación. Allí Dios Jehová de los ejércitos habría instruido a Jesús. ¿Ve? Por eso ha resistido hasta las tentaciones. Si no, hoy en día, ¿cuántas cosas pasan? Por eso estamos viendo la personalidad de Jesús. Por eso, para esa pregunta que quería, dice: quiero saber de dónde vino, cómo vino y para qué ha venido. Ahora llegamos de saber de dónde vino Jesús. Vino del cielo. En el principio, que era Jesús, era el verbo. El verbo, que era la palabra. ¿Y la palabra con quién estaba? Con Dios. Y esa palabra, que era, también era Dios. Tremendo. Entonces, ahora cuando tratamos de entender las cosas reales, hermano, Señor Jesús, ¿cómo había venido? Señor Jesús vino por medio del Espíritu
Santo. E incorporó a la vientre de María. Nació carne y hueso. Bebé nació. Eso había dicho el ángel. El mensajero de Dios dijo: va a nacer la criatura, un hijo varón. Su nombre va a ser Jesús, que quiere decir Salvador del mundo. Profeta Isaías, en su tiempo, en su época, ha profetizado, ha dicho: una virgen concebirá y dará a luz, y nacerá una criatura, y su nombre se llamará Immanuel. Y Immanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces el Señor Jesús a este mundo, a esta tierra, ha venido. ¿Para qué ha venido? Última pregunta. ¿Para qué ha venido? Tan solamente apenas, hermano, de cualquier manera salvar a la humanidad, no. Para mí primero Jesús ha venido a deshacer las obras satánicas, diabólicas, que estaba apoderado sobre la faz de la tierra. La humanidad estaba siendo arrastrado, siendo arruinado, siendo condenado por la maldad y por el pecado. Entonces, Señor Jesús vino primero a deshacer las obras del diablo, a declarar la salvación y la justicia de su Padre. Y todo esto tienes que saber, hermano, tienes que saber, hermana, joven, señorita, usted tiene que aprender. Por eso tienes que conocer, pues, yo tan solamente una sencilla cosita te estoy hablando. Tienes que aprender la cristología. Tienes que aprender la cristología. Ahí tienes que saber las cosas. Es una de las doctrinas. Dios mío. Ahora, hermano, tienes que aprender también, pues, acerca de los demonios, de la demoniología. Tienes que aprender. Entonces hay cosas importantísimas. La Biblia no es asunto cualquiera. Ser cristiano no es asunto cualquiera. Por ejemplo, de Dios, 3-4 tardes hablamos tan solamente a grandes rasgos. Ahora estamos hablando de Jesús a grandes rasgos. No estamos hablando de las profundidades. ¿Ve? Entonces usted, hermano, de cualquier lugar que me esté escuchando, varón, mujer, sepa, entienda y conozca de tu mente que no se borre Jesucristo, cómo ha venido, para qué ha venido, y de dónde ha venido. La pregunta era, ¿cómo saber de dónde vino? ¿Y cómo? ¿Y para qué? Era lindo esa pregunta. Y esa pregunta estamos dando la respuesta esta noche. Por eso usted, hermano, hermana, sepa de las cosas de Dios, entienda las grandes realidades de la vida cristiana. No es tan solamente que me diga: yo también creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, ya es suficiente, ya conozco la Biblia, siquiera 2, 3 nada más, ya me voy con eso. No, conozca las cosas, entendemos las cosas. ¿Qué se hace esta noche? Estamos haciendo los comentarios. Mira que Jesús, después que derrotó la primera, segunda, tercera tentación, recién inicia su carrera ministerial. Libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 17, ¿qué dice? Libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Ahí en tu Biblia lo vas a encontrar. Señor Jesús empezó a predicar, a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercó. Eso era el discurso de Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercó. Amados hermanos, ahora cuando tú tratas de entender esa palabra, Juan el Bautista con esa misma palabra, Jesús con esa misma palabra,
Por eso se sabe, se entiende, hermanos, dos personas, dos glorias sobre la faz de la tierra. La primera persona, Juan el Bautista, abre el camino del Señor, hablando del arrepentimiento, igualito que Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se acercó, enseñándoles del arrepentimiento. Segundo lugar, nuestro Señor Jesús, después de su bautismo, empieza también con las mismas discursos: arrepentíos porque el reino de los cielos se acercó. Entonces, ahora entiéndame. Por eso dice, hermanos, dos personas, dos glorias, primero dos caminos y dos glorias. Uno de ellos predicando, enseñando solamente con palabra. Solamente con palabra. Y corto tiempo de duración. Ahora, el otro, nuestro Señor Jesús, también empezó con la misma palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos se acercó. Qué tremenda palabra. Una gloria, un camino, una gloria, pero Él, con poder y demostración del Espíritu Santo, sanando enfermos, levantando paralíticos, dando vista a los ciegos, dando, Dios mío, vida a los muertos, resucitando a los muertos, liberando a los endemoniados. Por eso, dos varones, dos caminos, dos glorias, pero el otro con demostración, el otro sin demostración de poder y autoridad. Claro, Juan el Bautista también con poder y autoridad, pero Jesús, amados hermanos, con un testimonio vivo, con el poder del Espíritu Santo, demostrando la gloria, la grandeza de su Padre. Esto es la vida de Jesús. Jesús aquí ha venido a destruir las obras del diablo, a deshacer las obras del diablo. Por eso la primera tentación, la segunda y la tercera tentación. Por eso cada creyente, cada cristiano tenemos que saber las cosas reales. Señor, ¿de dónde ha venido? ¿Cómo ha venido? ¿Para qué ha venido? Y sepa ahora esta noche que les he explicado. Palabra extraordinario, saber de Jesús, entender las cosas reales de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. Jesús descendió del cielo en el Espíritu Santo e incorporó a una mujer llamada Virgen María. ¿Dónde está hablando? Libro de San Lucas, capítulo 1, verso 30 y 31. Ahí está claramente. Jesús vino, en el principio era el verbo. Ahora en el segundo ya nos habla, ahí dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra? Por favor, manténganme ahí. ¿Qué quiere decir esa palabra? Porque has hallado gracia delante de Dios. Quiere decir, una mujer María era intachable. No estaba caminando en cualquier barbaridad del mundo. No era una mujer corrupta, inmoral. No era una mujer que estaba metida en fornicación, cualquier cosa. Era una mujer hecha y derecha, y una mujer, para mí, también bajo gracia y poder del Espíritu Santo en su vida. Y como era una mujer santa, agradaba a los ojos de Dios. Seguramente Dios del cielo miraba. No era tan solamente única María, era la Virgen en la tierra. ¿Cuántas mujeres vírgenes eran en aquel tiempo? Pero la más hermosa de todas
en el área de su vida física, espiritual, era María. De todas las mujeres, de todas las vírgenes, ella era la escogida. Privilegio, honor. El día que tú llegas al cielo, el día que yo llego al cielo, miraremos a María y le diremos: esta es la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Mira, a ver el segundo versículo que nos dice. El verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador del mundo. Amados hermanos, este es el paso fundamental que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Usted, hermano que me está escuchando, hermana que me está escuchando, si tú no lo conoces, aún estas cosas de la vida de Jesús, eres presa fácil para el enemigo. Eres presa fácil un día que puedes cometer errores. Eres presa fácil que un día puedes tener grandes fracasos, errores, circunstancias de problemas. Aún hasta herejías puedes cometer. Pero más vale sepa todas estas cosas en el nombre de Jesús. Conozca la realidad, ¿verdad? Cómo Señor Jesús vino a esta tierra. Si tú llegas a saber la vida de Jesús, Jesús va formando en tu propia vida, en tu propio carne, va formando Jesús. Cada palabra, cada vida de Jesús vas aprendiendo y Jesús va formando en tu vida. Y en el tiempo más difícil, nunca te apartarás del camino del Evangelio. Serás verdadero hija, hijo de Dios al servicio del Señor. Aunque coronavirus, aunque COVID-19, aunque cualquier basura del mundo que venga, no te moverá del camino del Evangelio. Sabes muy bien quién es Dios Todopoderoso. Sabes muy bien quién es el Señor Jesucristo. Vas a saber muy bien quién es el poder del Espíritu Santo. Sabíamos muy bien, les había dicho, conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Por eso yo les decía esa vez, si alguien me dice, en mi sueño he visto a Dios, yo he conocido en visión a Dios, no te lo creo. No te lo creo, perdóname. A Dios se le conoce por dos aspectos, por dos asuntos fundamentales. Por medio de su palabra y por medio de sus obras. Por medio de su palabra y por medio de sus obras. Al Señor Jesús, ¿cómo se le conoce? Al Señor Jesús se le conoce por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Alguien me diga, al Señor Jesús he visto en visión, lo acepto. Alguien me dice, al Señor Jesús he soñado, lo acepto. Porque en realidad yo mismo también soy testigo. Siendo católico, faltando 3 días para entregar mi vida, tuve el encuentro con el Señor Jesús, cara a cara, frente a frente, a una distancia más o menos de 3 metros. No me acercó, no me tocó, tan solamente me dijo: hijo Leoncio, aquí está tu salvación, aquí está la salvación de tu esposa y la sanidad de tu esposa. La segunda palabra me repitió Jesús cuando estamos frente a frente, cara a cara, como de 3 metros, me está hablando, como ahorita, como estamos en distanciamiento. De ahí me dice: hijo Leoncio, aquí está tu salvación, la salvación de tu esposa y la sanidad de tu esposa. Tapó la Biblia y siguió su marcha. Cuando el Señor estaba avanzando como 30, 40 metros o algo más allá, Satanás apareció por mi lado izquierdo.
Y me dice, no lo creas eso, esa es mentira. Astuto el diablo. A los 60 días convertido y bautizado en agua, el segundo encuentro con Jesús. Cara a cara, frente a frente. Les he contado, y muchos de mis hermanos que ni siquiera todavía de repente han escuchado, les servirá. El segundo encuentro, cuando ya 2 meses, 60 días exactos, cuando tuve encuentro, o cuando ya tuve bautizado, cuando ya estoy evangélico, tuve encuentro nuevamente con el Señor Jesús. Al borde de 2 ríos. Esos 2 ríos se unían, hermanos. El otro río venía por acá, el otro río venía por acá, pero agua limpia cristalino, cielo azul, pampa verde, y más allá los 2 ríos se unen y se va para abajo un solo río. Ahí me apareció Jesús y me abrazó y me acarició, me dijo, hijo Leoncio, ¿me conoces? Yo le dije, Señor, no te conozco. Me abrazó. La segunda pregunta me dice, hijo Leoncio, ¿me conoces? Y yo lo dije por la segunda vez, Señor, no te conozco. El Señor movía su cabecita. Y por la tercera vez me pregunta y me dice, hijo Leoncio, ¿me conoces? Ahí se le dije, no te conozco, Señor. Ahí me dijo el Señor, ahora, hijo, conózcame. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. He venido a traerte un regalo, a entregarte. Cuando me doy cuenta, con la mano izquierda me estaba abrazando y en su mano derecha estaba una atarraya blanca nuevecita. Y me dijo, este regalo te he traído, hijo. Con este regalo vas a pasar tu vida. Este regalo te va a durar hasta el día de tu muerte. Me entregó a mis manos, yo lo recibí en la atarraya, me abrazó, me acarició, siguió su camino. Cuando el Señor está avanzando lejos ya, Satanás aparece al frente del río y me dice, Leoncio, no lo creas, ese es mentiroso, me dice. Hermanos, yo les digo en el amor de Jesús, hermoso, maravilloso conocer a Jesús. Hermoso, lindo ponerse en las manos de Jesús, saber la vida de Jesús. Para finalizarles, ahí vamos a quedar. Mañana continuaremos otro segundo paso. Escuchen bien. Conocer a Jesús, saber la vida de Jesús, el sufrimiento de Jesús, ni siquiera todavía estamos en tantas cosas que tenemos que entender. Mira, nuestro Señor Jesús, cuando tú llegas de saber la palabra de Dios, vas a leer la vida de Jesús desde Isaías, vas a leer Mateo, Marcos, Juan, Lucas, y esto te va a abrir la mente y el conocimiento, te va a hacer conocer de Jesús, vas a entender quién es Jesús, y vas a empezar a entender a Jesús conforme que tú vas llegando, descubriendo la vida de Jesús. Jesús va formando en tu propia vida, en tu propia carne, dentro de tu corazón. Va a empezar a formar Jesús. Cuando tú realmente sabes de Jesús, quién es Jesús, nadie te sacará. Nadie te privará del camino.
Nadie te privará de tu fe, porque Señor Jesús fue formado en tu vida. Conoces, sabes quién es Jesús, cuándo ha venido, cómo ha venido, para qué ha venido. Entonces, hermanos, ¿sabes positivamente todo esto? Aunque por ahí aparezcan los verdaderos falsos, no te podrá mover. Parecerá Dios Padre, Dios Madre, no te podrá mover. Parecerá Alfa y Omega, no te podrá mover. Parecerá, hermano, solo de Jesús no vale bautizar Padre, Hijo, Espíritu Santo. El bautismo vale tan solamente en Jesús, no te podrá mover. Cualquier iglesia, pequeña, grande, falsa que parezca, no te podrá mover. Tú vas a mantener firme. Por eso yo les decía, amados hermanos, durante la pandemia, cuántos cristianos evangélicos de repente por acá, por allá, que esto, que por ahí, tantas barbaridades y cosas. Pero si con la palabra tu vida está formado, nadie te moverá. Hecho y derecho como el trigo, hecho y derecho como el corderito, como la ovejita, no como el chivato, no como la cizaña. Manténganse firme en el camino del Señor. Esto es mi gran deseo de enseñarles, hablarles y motivarles a todos mis hermanos. Hoy esta noche estás escuchando la radio. Si mañana quieres ver de repente en el Facebook, mirarás. ¿Quieres ver en YouTube? Ahí lo encontrarás este mensaje. Les estoy hablando a manera real. Les estoy hablando a manera concreta. ¿Quién es Padre Dios Todopoderoso? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Para que las almas nuevas conozcan, sepan, entiendan la vida de Jesús. Mañana continuaremos por esta misma emisora y por este mismo Facebook, y también será bendición para ti. Oremos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Te doy grandemente gracias. Maravilloso y poderoso gracias. Eres el único Dios todopoderoso. Eres el único Señor de señores, Rey de reyes, Jesucristo, Hijo de Dios viviente. No hay otro Dios. Bajo el cielo, bajo la tierra, eres tú el único. Señor Jesús, eres el Salvador del mundo, el Hijo de Dios viviente. Mi integridad de mi corazón es para ti. Siento de toda mi vida, corazón, alma y mente servirte, alabarte. Dale fuerza, valor a todos mis hermanos. Ayúdale, Señor, a que conozcan la verdad de la palabra, a que conozcan la verdad de tu existencia, Señor Jesús. ¿Cómo has venido? ¿Para qué has venido? Que sepan y que entiendan. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso. Dios me los bendiga y Dios los bendiga. Estas palabras queden grabadas en tu mente, en tu corazón. Algún día recordarás de todo esto. Dios me los bendiga. El día de mañana, a las 6 de la mañana, nuestro programa Cultural Cristiano Camino de Vida, no se olviden. En la tarde, a las 7 de la noche, fiesta con el Señor. Y no me lo pierdan las alabanzas, y no me lo pierdan la preciosa palabra de Dios. Gracias, Dios me los bendiga. Un abrazo, buenas noches. Con himno nacional nos despedimos.